Pues os quiero dar la bienvenida a todos a un nuevo culto que estamos celebrando aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Como podéis ver, no estamos en el local de la iglesia esta semana. Hemos tomado la decisión de que al menos esta semana pues haríamos el culto de una forma virtual, con la esperanza de que Dios vaya obrando para controlar la epidemia aquí, sobre todo en la ciudad de Reus, y que en lo más breve posible pues podamos volver a reunirnos en el local de la iglesia. Damos gracias a Dios porque tenemos estas tecnologías donde podamos adorar, aunque sea de esta forma virtual y separado, pero podemos compartir la palabra, orar y alabar al Señor. No han sido días de mucho optimismo. Las noticias, tanto a nivel de la epidemia aquí en Cataluña y también en la ciudad de Reus, no han sido positivas. Pero quería compartir un versículo con vosotros antes de comenzar el culto. Es Isaías capítulo 25 y el versículo 1 dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Y me encanta este versículo porque muestra que los planes de Dios se van a cumplir, son fieles y seguros. Lo que tiene planeado Dios para mi vida, para tu vida, se va a cumplir. Nos podemos preocupar muchas veces diciendo: es que con esta situación que estamos viviendo, ¿qué va a pasarme? ¿Qué pasará en mi trabajo? ¿Qué pasará en esta situación? Pues el Señor tiene unos planes y Dios controla todo. Y por eso tenemos la seguridad de que pase lo que pase, Él tiene esos planes y se van a cumplir. Así que en estos momentos de dificultad, en vez de centrarnos en las dificultades, que las hay, y es obvio, es normal que podamos centrarnos en esos problemas, centrémonos en Dios y sepamos que Dios es mucho más grande que incluso esta epidemia, y lo que Él tiene planeado para nosotros se va a cumplir. Pues voy a orar un momento antes de pasar al resto del culto. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos, aunque sea de esta forma virtual. Gracias por todas estas herramientas que nos estás dando para que cuando tengamos que cerrar la iglesia, pues podamos seguir celebrando los cultos de esta manera. Pero te pedimos, Padre, en estos momentos que tú vayas bendiciendo la situación que estamos viviendo en estos momentos. Que vayas dando sabiduría a los gobernantes, a los expertos, a la sociedad también, para que podamos vivir lo mejor posible, vivir esta normalidad lo mejor posible. Y si es tu voluntad, pues el próximo domingo, el siguiente, pues podamos volver a reunirnos en la iglesia y adorar tu nombre juntos. Gracias, Padre, porque como hemos visto, tú tienes planes para nosotros, tú eres el Dios Todopoderoso, tú lo controlas todo. Y lo que tienes planeado para nuestra vida se va a cumplir y te damos gracias por esa seguridad. Perdónanos, Padre, porque es verdad que muchas veces nos vamos centrando en los problemas, las dificultades, y quitamos nuestra vista de ti. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a mirarte a ti y saber que tú lo tienes todo bajo control. Pues bendice ahora este culto. Háblanos a cada uno por lo que nos vas a decir. Que lo pongamos en práctica, sobre todo, Padre, que no sirve de nada escuchar tu palabra y luego irnos y olvidarnos de ella. Ayúdanos con la ayuda de tu Espíritu Santo a ponerlo en práctica y glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues solo quiero presentar unos breves anuncios de las actividades de la iglesia para que estemos todos al tanto de los cultos y reuniones que van a haber, y luego al final del culto pues tendremos un tiempo de oración por estos cultos y también por otros temas que ya compartiré. Pero solo para que estéis al día, el viernes a las 7 de la tarde tendremos el culto de estudio bíblico y oración por Zoom.
cada vez más, hay más gente que se está ya adaptando y entrando en esta reunión, lo estamos usando cada vez mejor y os invito a todos, a los que podáis, a que entréis en la reunión. Es un tiempo de compartir, de orar los unos por los otros y seguiremos con nuestro estudio de Primera de Corintios. También el sábado a las 7, también por Zoom, los jóvenes tendrán su reunión y el culto dominical el domingo a las 11:30, pero obviamente es a confirmar ya durante la semana, según la información que vayamos recibiendo de las diferentes autoridades, también de la FIEIDE y de la FEREDE, pues confirmaremos si lo volveremos a hacer de esta forma virtual o hacer de una forma presencial. Pedimos al Señor que nos vaya dando sabiduría y guiando en estos temas. Pues ahí son las actividades que tenemos esta semana. Como digo, al final del culto tendremos algunos otros temas de oración, pero ahora pasaremos a lo que es el estudio bíblico. Pues continuamos con nuestra serie de estudios sobre esos últimos versículos de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, a partir del versículo 12, cuando el apóstol Pablo se está despidiendo y antes de acabar la carta, pues da una serie de instrucciones breves sin desarrollar estas instrucciones en profundidad. Este ya es el sexto mensaje que hemos hecho acerca de estos versículos y si estáis interesados en poneros al día o ver lo que hemos dicho en los otros estudios, pues en la página de YouTube hay una pestaña ahí que pone lista de reproducciones. Si entráis ahí hay una carpeta que pone mensajes de Primera de Tesalonicenses y ahí podéis encontrar todos los mensajes que hemos hecho hasta ahora. Como he dicho en otros estudios, tienen diferentes temáticas estas instrucciones, pero sí que es verdad que sobre todo las primeras instrucciones tienen que ver con cómo ha de ser la vida en la iglesia, cómo nos hemos de relacionar los unos con los otros. Vamos a mirar un momento los versículos que hemos estudiado hasta ahora. Primero de Tesalonicenses 12 al 15, 5 del 12 al 15, es lo que hemos estudiado hasta ahora. Y al principio miramos el tema de cómo hemos de relacionarnos con las personas que Dios ha puesto a cargo de la iglesia. Dice el versículo 12, hermanos, os pedimos que seáis considerados con los que trabajan arduamente entre vosotros y os guían y amonestan en el Señor, tenedlos en alta estima y amadlos por el trabajo que hacen. Luego pasamos a una segunda idea que ya tenía que ver con toda la iglesia. Dice, vivid en paz unos con otros. Hemos de buscar la paz en la iglesia. Y luego en el versículo 14 comenzamos a mirar cómo debíamos tratar ciertas personas que quizás tenían problemas en la iglesia o incluso nosotros podemos sufrir estos problemas también. Versículo 14. Hermanos, también os rogamos que amonestéis a los holgazanes, estimuléis a los desanimados, ayudéis a los más débiles y seáis pacientes con todos. Y la última semana, la semana pasada, pues miramos que lo que debemos hacer en la iglesia siempre es buscar el bien del otro, incluso en esas situaciones que nos pueden haber hecho daño. Versículo 15, aseguraros de que nadie pague mal por mal. Más bien, esforzaros siempre por hacer el bien, no solo entre vosotros, sino a todos. Pero hoy vamos a entrar en lo que es la segunda sección de este listado de instrucciones, desde el versículo 16 al versículo 22. Y vamos a ver que en estos versículos ya no nos centramos tanto en las relaciones personales, sino en actitudes generales que debemos tener en la iglesia, comportamientos que debemos tener en la iglesia que ayuda al crecimiento de la iglesia y obviamente ayuda a las relaciones o mejores relaciones personales, como hemos visto en los versículos anteriores. Vamos a estudiar hoy los 3 versículos que van del 16 al 18. Vamos a introducirnos en estos versículos. Vamos a leerlos un momento. Dice así, 1 Tesalonicenses 5, los versículos del 16 al 18. Estad siempre alegres. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para vosotros en Cristo Jesús.
Entonces, en estos versículos vemos que Dios, por el apóstol Pablo, menciona 3 virtudes que deben haber en todas las iglesias. Habla de la alegría o el gozo, según la versión que tengáis. También habla de la oración. Y por último, menciona la gratitud. Y durante las próximas semanas vamos a mirar estas virtudes. Hoy solo nos va a dar tiempo a mirar la primera de estas virtudes, la alegría o el gozo. Pero antes de entrar en esta virtud, en la virtud de la alegría o el gozo, me gustaría decir 3 cosas que dice el comentarista David Burr acerca de estas 3 virtudes, cosas que deberíamos tener en cuenta durante toda esta serie de estudios. En primer lugar, dice que todas las virtudes son positivas y ayudan a crear un ámbito acogedor, amable y edificante en una iglesia. La segunda cosa que dice es que las 3 virtudes deben ser practicadas en todo momento. No basta buscarlas en un o en algún momento, sino siempre. Y por último, dice, aunque parezcan utópicas, Dios pide que estén presentes en nuestra vida, en nuestras iglesias. Y sabemos que Dios nunca pide nada que no podamos hacer con su ayuda. En primer lugar, vamos a mirar lo que Dios nos pide a través del apóstol Pablo aquí. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre alegres. Aquí tenemos el versículo más corto de la Biblia. Los que os habéis criado en la escuela dominical sabéis que una de las preguntas de concurso es ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Y siempre decimos, en Juan Jesús lloró. Sí, en castellano ese es el versículo más corto. Pero en el original griego, este es el versículo más corto que encontramos en la Biblia. Y nos está diciendo que estemos alegres o gozosos siempre. Pero, ¿qué significa esto? Pues vamos a mirar cómo define estas palabras un diccionario normal. Miramos en primer lugar alegría, porque hay algunos que tienen, como tengo yo, la traducción alegría. Dice, la alegría es un sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o la sonrisa. Así que la alegría es algo que normalmente produce algo bueno que nos hace estar animados, satisfechos y que sonriamos. ¿Pero qué pasa si tenéis la traducción gozo? Pues vamos a ver lo que dice el diccionario acerca de gozo. Dice, una emoción intensa, el gozo es una emoción intensa y placentera causado por algo que gusta mucho o alegría intensa. Así que parece ser que el gozo, podríamos decir lo que es alegría al cuadrado. Y la palabra siempre, pues la palabra siempre significa que en todos los momentos y en todos los lugares. Y vemos aquí que son unas palabras interesantes. Sobre todo porque si alguien piensa, bueno, claro, es que el apóstol Pablo tuvo una vida muy fácil y por eso, como nunca tuvo problemas, es muy fácil que él diga que estemos siempre alegres y gozosos. Pues no es así. Si miramos la vida del apóstol Pablo, vemos que él tenía muchas razones por las cuales quejarse, por las cuales llorar, por las cuales no estar alegre ni gozoso. Si miramos 2 de Corintios, capítulo 11, y los versículos del 24 al 29, leemos las siguientes palabras acerca de cosas que le habían pasado a Pablo mientras estaba viajando y llevando el Evangelio, predicando por todo el Imperio Romano. Dice así, versículo 24. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. En peligro de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad,
peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Así que vemos aquí que el apóstol Pablo no es un optimista o una persona que ha tenido una vida perfecta y por eso puede decir estas cosas. No, vemos que lo ha pasado mal. Y además, las personas que iban a recibir esta carta a los tesalonicenses, Pablo está diciendo, estad siempre alegres, incluso sabiendo que ellos también estaban sufriendo. Si vamos a Primera de Tesalonicenses 2:14, vemos que los miembros de la iglesia de Tesalónica también sufrían persecución. Vosotros, hermanos, seguisteis el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufristeis a manos de vuestras compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Entonces, después de ver lo que nos pide, alegría, gozo, siempre, la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo conseguimos eso? Porque seamos realistas. La realidad del ser humano es que nos viene la alegría, el gozo, cuando las cosas salen como nosotros queremos. Yo tendré alegría si consigo este trabajo. Yo tendré alegría o gozo si consigo este título. Si consigo esta casa, si consigo este coche, si consigo esta posición. Eso es lo que nos trae alegría. Pero la realidad es que muchas veces en la vida no conseguimos aquello que nos haría contentos, lo que nos causaría alegría. E incluso algunas veces, una vez conseguido esa cosa, pues la vida nos la quita. Perdemos el puesto de trabajo que tanto nos habíamos empeñado en conseguir. O quizás perdemos nuestra salud y no somos capaces de realizar esas cosas que nos traen satisfacción, que nos traen alegría. Entonces, los seres humanos muchas veces aceptamos que va a haber momentos en nuestra vida que no vamos a tener gozo, que no vamos a tener alegría. Es imposible siempre tener alegría. Entonces, ¿por qué Dios, por el apóstol Pablo, nos está pidiendo algo que a ojos humanos es imposible? Pues como vamos a ver, la alegría del que está hablando Pablo es diferente a lo que entendemos los seres humanos por alegría. Entonces, vamos a ver 3 cosas que hacen posible que podamos conseguir esta alegría. Y la primera cosa es la más importante. La alegría y el gozo no dependen de nosotros. Si depende de nosotros, vamos a fracasar. Es imposible que tengamos alegría siempre por nuestros propios esfuerzos. Recordemos una cosa, desde que hemos estado comenzando esta serie de estudios, hemos visto que todas las cualidades que Dios pide de nosotros, que amemos a nuestros hermanos, que busquemos su bien, que no busquemos la venganza, que haya paz entre nosotros, que haya respeto, todas esas características que Dios está pidiendo no son cosas que salen de una forma natural al ser humano. A mí me sale, no, yo no quiero respetar a esta persona, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Si esta persona me ha hecho mal, yo quiero venganza. No me sale la paz, me sale el rencor y la discordia. Entonces hemos estado diciendo desde el inicio que si no es por la ayuda de Dios, si no es que Dios entra en nuestras vidas y nos cambia, es imposible vivir como Dios quiere. Y volvemos otra vez a esta idea con la idea de la alegría o el gozo. Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23, ya los hemos visto muchas veces. El fruto del Espíritu, esas manifestaciones de nuestro comportamiento gracias al cambio que ha hecho Dios en nuestras vidas, pues después de ver amor, el segundo es la alegría, es gozo. Entonces, tener ese gozo siempre no depende de nosotros.
No depende de que nos esforcemos mucho, me levanto de una forma positiva y siempre voy a tener gozo, siempre voy a tener alegría. Tampoco es ponernos una máscara, como nos dice aquí, que siempre tenemos que estar gozosos, siempre tenemos que estar alegres, pues cada vez que me voy a la iglesia me pongo mi máscara de felicidad, todo me va súper bien porque yo soy cristiano y nunca puedo tener días malos. No, no, no. Tenemos que tener claro que cuando Pablo dice estad siempre gozosos, estad siempre alegres, no depende de nosotros. Depende que estemos en una relación cercana con Dios y que estemos permitiendo que Él nos vaya cambiando nuestra vida para poder vivir con esa alegría siempre, como nos lo dice este versículo. La segunda cosa que nos hace Dios, que nos ayuda a estar siempre alegres, o hace posible que podamos poner en práctica este versículo, es que nos hace ver lo que realmente es importante. Nos hace entender que lo más importante es nuestra relación con Él. Hemos dicho antes que nuestra alegría, o la alegría del ser humano, depende de sus circunstancias. Si tengo esto, tengo alegría. Si no lo consigo o lo pierdo, ya no tengo alegría. Pues la Biblia nos deja claro que la alegría del cristiano viene porque está en una relación con Dios. Y esa relación no se puede perder nunca. Podemos perder todo. No hay nada en mi vida que yo no pueda perder, menos mi relación con Dios. Vamos a mirar un par de versículos. Juan capítulo 10 y el versículo 28 y 29 dice lo siguiente: yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie les puede arrebatar. Está hablando ahí de nuestra relación en Cristo, es estar en sus brazos, estar en sus manos. Y lo que está diciendo es que cuando estamos ahí, cuando hemos restablecido nuestra relación con Dios mediante lo que Jesús hizo en la cruz, ya nadie nos puede sacar de ahí. No es que un día tengamos miedo de decir, ay, ¿y si me caigo otra vez de esta relación? ¿Y si caigo de las manos del Señor y pierdo esa relación? Jesús dice, no, no, es imposible. Podéis perder todo, pero esa relación conmigo nunca la perderéis. Y si eso es lo más importante, entonces, aunque perdáis todo lo demás, siempre tendréis alegría. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 6 y el versículo 10, después de estar hablando de muchos problemas que ha tenido, dice, aparentemente tristes, pero siempre alegres, siempre gozosos. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo, a muchos. Como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Y me encantan esas últimas palabras del versículo, poseyéndolo todo. Es que la gente miraba a Pablo y dice, es que lo has desperdiciado todo, es que mira la vida que estás teniendo, pasas hambre, te han arrestado, te han azotado, algunas veces se ha hundido el barco en el que estabas viajando, lo has perdido todo. Y Pablo dice, no, no, es que yo lo tengo todo. ¿Por qué? Porque tengo lo más importante. Estoy en una relación correcta con mi Padre, con Dios, y voy a pasar la eternidad con Él. Lo tengo todo y nadie me puede quitar eso. Así que, incluso que pierda todo lo demás, siempre tendré alegría, porque esto, lo más importante en mi vida, nadie me lo quitará. La tercera cosa que hace Dios, que hace que nuestra alegría pueda ser permanente, es que nos cura esa miopía que tenemos los seres humanos, pensando que lo que es aquí es lo más importante. No, no, no. Nos hace ver que incluso pasándolo mal, y podemos pasarlo realmente mal aquí en la tierra, no tiene punto de comparación los problemas que podemos tener aquí en la tierra con lo que vamos a vivir en el cielo, el gozo, la alegría, la paz que vamos a vivir en el cielo. El apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 4 y el versículo 16 dice, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario,
Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo visible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Me encanta el versículo 17. Pablo, como hemos dicho, sufrió mucho, pues él dice, oye, para mí esos son sufrimientos ligeros y efímeros. ¿Cómo puedes decir esto, Pablo, cuando te han azotado, cuando te han encarcelado, cuando has sufrido tanto? Porque los compara con lo que va a ser su vida en el cielo. Gloria eterna. Vale muchísimo más. Y eso es lo que nos hace el Señor. Nos hace mirar las cosas y decir, sí, lo estoy pasando mal en estos momentos, pero aún tengo alegría por dentro porque sé que en el cielo viviré una paz, una gloria, una alegría que son tan impresionantes que lo que estoy sufriendo ahora, por muy grave que parezca, es pasajero, es temporal. También sabemos por Romanos 8:28 que incluso esas cosas malas que nos pueden pasar aquí en el mundo, Dios los está utilizando para que lleguemos a estar con Él en el cielo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y Pablo puede decir, tengo alegría, aunque estoy sufriendo, porque sé que Dios es tan poderoso que incluso esto malo que me está pasando, Dios lo puede utilizar para ayudarme a crecer, para seguir en ese camino y pasar la eternidad con Él. El bien final nuestro no es vivir genial aquí en la tierra. El bien final del ser humano es pasar la eternidad con Dios. Y eso nos ayuda a mantenernos con ese gozo y esa alegría incluso en los momentos más difíciles. Y por último, vamos a Juan 16:22, palabras de Jesús. Dice, lo mismo os pasa a vosotros. Ahora estáis tristes. Jesús estaba a punto de morir en la cruz y los discípulos iban a estar tristes al ver que su maestro, su Señor, moría en la cruz. Pero no se queda ahí. Pero cuando vuelva a veros, os alegraréis y nadie os va a quitar esa alegría, porque cuando Jesús resucitó de la muerte, demostró que había derrotado la muerte, que ya íbamos a pasar la eternidad con Él. Y entonces los discípulos se alegrarían. Y como sabían que iban a pasar la eternidad con Él, que Dios había derrotado la muerte, esa alegría no pasaría nunca. Ya hemos visto entonces lo que es esta alegría y este contentamiento. Hemos visto cómo se consigue. Pero una tercera pregunta que me gustaría hacer es ¿por qué los cristianos, y si somos sinceros tenemos que admitir que nos pasa, ¿por qué a los cristianos perdemos este gozo, esta alegría en momentos de nuestra vida? Pero quiero dejar una cosa clara primero. Tener el gozo o la alegría cristiana no significa que nunca lo pasemos mal, que nunca vayamos a llorar. En ninguna parte de la Biblia nos dice que es pecado llorar, que el cristiano no puede llorar, que el cristiano no puede sufrir, no puede sentir el dolor. Cuando el apóstol Pablo le estaban azotando, el apóstol Pablo sintió dolor. Cuando Jesús estuvo delante de la tumba de un amigo que se llamaba Lázaro, lloró. La Biblia no prohíbe eso. Pero la diferencia entre el cristiano que afronta estas situaciones es que nosotros no deberíamos desesperarnos totalmente. Como hemos visto, el apóstol Pablo sufrió dolor cuando fue azotado, pero tenía la esperanza que ese dolor no era nada en comparación con la paz y la gloria que iba a estar en el cielo. Cuando el apóstol Pablo naufragó, si pensaba que iba a morir, pensaría, pero voy a estar en el cielo con el Señor. No estoy desesperado porque sé que no acaba todo aquí. Jesús en la tumba, ante la tumba de Lázaro, sabía que iba a resucitar a Lázaro.
El cristiano, cuando pierde a un ser querido, puede llorar y debe llorar. Pero si ese ser querido es un cristiano, tenemos la esperanza de que un día volveremos a estar con ellos en el cielo. Así que no confundamos el llorar y sufrir dificultades, que los vamos a hacer, y pensar que eso significa que no tenemos gozo. Una cosa no quita de la otra. Pero yo tengo que admitir que en mi vida cristiana ha habido momentos que mis lágrimas han sido de desesperación total. Que no había esperanza, ni gozo, ni alegría en mi vida. Estaba en un túnel oscuro y no veía salida por ninguna parte. Y me pregunto, Padre, ¿por qué si dices que podemos estar alegres siempre, gozosos siempre, ha habido estos momentos en mi vida que yo he perdido ese gozo? Pues mirando hacia atrás en esas situaciones, específicamente en una etapa de mi vida, puedo decir que había dos cosas que hicieron que yo perdiera mi gozo. Y el primero de esos era no dejar que Dios trabajara en mi vida para cambiarme. Hemos dicho que la alegría, el gozo del que estamos hablando hoy, no es una cosa que nos sale de una forma natural. No por esforzarnos mucho vamos a tener ese alegría, ese gozo del que nos está hablando Pablo aquí. Es una manifestación del trabajo que está haciendo Dios en nuestra vida. Y no es una cosa que pasará de la noche a la mañana, es un proceso. El Señor va trabajando con nosotros para que poco a poco vayamos confiando más en Él. E incluso en esos momentos difíciles podamos sentir ese contentamiento, esa alegría, ese gozo, como digo, incluso en los momentos difíciles. Pero cuanto más lejos estemos de Dios, más difícil y más largo va a ser ese trabajo. Dos versículos, Efesios capítulo 4 y el versículo 30. No agraviéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Los cristianos podemos agraviar o apagar al Espíritu Santo, alejarnos de Él y hacer que el trabajo que va haciendo en nosotros sea más lento. Yo tengo que admitir que en esa época de mi vida donde tengo que admitir que perdí mi gozo, era una época de mi vida que yo le decía a Dios, Dios, ocúpate tú de esto, pero de aquí no te metas, esto es cosa mía, esta parte de mi vida la controlo yo, tú ocúpate de eso y yo me ocupo del otro. Yo solucionaré este problema. Y al intentar solucionar ese problema, me frustraba, perdía mi gozo, perdía mi alegría porque veía que era imposible. Solo fue en el momento que me di cuenta que o me entregaba 100% al Señor, decía, Señor, coge toda mi vida, contrólalo todo tú, que comencé poco a poco a sentir esa paz, ese gozo, esa alegría del que habla la Biblia. Como digo, no es fácil, es un trabajo a largo plazo, pero... Y los que me conocéis sabéis que me encanta este libro en la Biblia. Job, el libro de Job en el Antiguo Testamento. Job lo sufrió mal. Tuvo unas situaciones terribles en su vida donde perdió todo. Pero cuando estuvo al final del libro, estuvo en la presencia de Dios. Cuando se acercó a Dios, encontró paz, encontró gozo, vivió esa alegría. Incluso después de todo lo que había vivido. Vayamos al Señor. Dejemos que Él vaya trabajando en nosotros. No nos esforcemos por nuestra propia cuenta. Es imposible. Esta vida nos va a dar demasiados golpes para poder sentir el gozo verdadero todos los días. Pero con la ayuda de Dios, diciendo, Dios, cógelo todo, Él trabajará en nosotros. E incluso en esos momentos de dificultad, esos días malos, pues podremos ser como Pablo y decir, lo estoy pasando mal, pero sé que me espera una cosa muchísimo mejor. La segunda cosa que tengo que admitir que ha
ido apagando mi gozo y mi contentamiento y mi alegría en momentos de mi vida cristiana es cuando he perdido el enfoque de mi vida y he comenzado a darle más importancia a las cosas temporales, las cosas que no tienen valor, por encima de lo que Dios me está pidiendo. Lucas capítulo 12 y el versículo 15, Jesús dice, tened cuidado, advirtió a la gente. Absteneos de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Vivimos en el mundo occidental materialista, donde constantemente nos está diciendo la publicidad, las películas, todo lo que vemos, oye, ¿quieres ser feliz? Tienes que comprarte esto. ¿Quieres ser feliz? Tienes que llegar a esto. Y hemos dicho que eso no trae la felicidad, porque muchas veces nunca conseguiremos ese coche que vemos en el anuncio, nunca conseguiremos ese puesto de trabajo al cual aspiramos, o incluso consiguiéndolos, pues son cosas que no dan satisfacción o se pierden fácilmente. Pero por desgracia muchas veces somos influenciados los cristianos por nuestra sociedad y comenzamos a pensar lo más importante es esto. Jesús dice en Mateo capítulo 6, los versículos del 19 al 21. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Nos están diciendo que, cuidado, las cosas aquí de la tierra, los tesoros de la tierra, no son permanentes. La polilla y el óxido lo destruyen, pueden ser robados, pero versículo 20, más bien acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque ahí, poniendo nuestra meta en las cosas del cielo, es que son permanentes, porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y me pongo a mí en primer lugar otra vez. Cuando comienzo a olvidarme de cuál es mi meta, que mi meta es pasar la eternidad con Dios, y esa gloria y esa paz y todo lo perfecto que va a ser el cielo, es cuando comienzo a perder mi contentamiento, mi alegría y mi gozo. Pongo mi fe en cosas que luego desaparecen. Yo trabajé de muchos años de comercial. Y siempre te estaban diciendo, trabaja más, consigue más ventas, porque entonces conseguirás más bonos. Pero ¿sabes lo que pasa? Si ponías tu mente en eso, y lo más importante era eso, pues te cansabas, te quemabas, y encima al final del trimestre habían cosas que estaban fuera de tu control, que no permitían que consiguieras ese bonus. Perdías tu alegría, porque habías puesto tu confianza en algo que finalmente desaparecía. El momento o los momentos en mi vida que me he dado cuenta de eso y he vuelto a fijar mi mirada en el Señor, entonces he dicho, Señor, tú tienes todo en tus manos, tú harás lo que tengas que hacer, tú siempre proveerás de una forma u otra, y he tenido mucho más paz, mucho más gozo, mucho más contentamiento. Tengamos cuidado. Yo he puesto dos ejemplos de cosas que nos pueden afectar en nuestro contentamiento, nuestro gozo, nuestra alegría. Pueden haber más. Pero intentemos siempre dejar que el Señor cambie nuestras vidas. Que fije nuestra mirada en lo que es importante. Porque muchas veces podemos decir, estoy perdiendo mi gozo, estoy perdiendo mi alegría. Y puede ser que tenemos que irnos al Señor y decir, Señor, quizás hay partes de mi vida que no te he entregado. Quizás mi mirada está puesta en cosas que no tienen valor. Ayúdame, Señor, a entregarte todo y mantener mi mirada fija en lo que es el premio eterno, el premio que nunca desaparecerá, que es estar contigo por toda la eternidad. Entonces, a modo de conclusión, vivimos en un mundo que muchas veces falta alegría, falta gozo. E igual que decíamos en las relaciones personales que hay en la iglesia, que si las personas que no son cristianas entran en la iglesia y ven una forma diferente de hacer las cosas, ven que hay amor, que no hay venganza, que no hay rencor, entonces
van a decir, hay algo diferente aquí. Me interesa saber más acerca de cómo puedo ser yo así también. Pues lo mismo pasa con el gozo. Si las personas entran en la iglesia y ven que incluso en momentos de dificultad hay alegría y gozo, dirán, hay algo diferente aquí. Obviamente no depende de nosotros, lo hemos visto. Si depende de nosotros, van a entrar en la iglesia y van a ver que somos igual que los demás. Que cuando las cosas nos van bien, tenemos alegría, y cuando las cosas van mal, no tenemos esa alegría. Pero entreguémonos totalmente al Señor. Dejemos que Él vaya cambiándonos, porque solo Él puede producir esa alegría, ese gozo en nosotros, incluso en los momentos difíciles. Y de esa forma podremos dar testimonio y más gente estará interesada en saber quién es este Jesús que ha cambiado tu vida. También me interesa saber cómo puede cambiar la mía. Pues que el Señor nos ayude a que seamos una iglesia con gozo. Amén. Pues vamos a despedir el culto ahora. Lo voy a despedir con una última oración, pero antes de hacer eso, solo quiero decir que en el WhatsApp que os he enviado con el enlace del culto hay un enlace también a una canción que tiene que ver con uno de los temas que hemos visto esta mañana, acerca de que si tenemos a Dios, ya tenemos todo lo que necesitamos para mantenernos con esa alegría, ese gozo. La canción habla de una persona que quizás lo está pasando mal, sabe que Dios puede cambiar la situación cuando Él quiera, pero dice, aunque no lo cambies, te tengo a ti y seguiré confiando en ti, porque eso es suficiente. Y es uno de los sentires que hemos visto esta mañana en el culto, que teniendo a Dios, pues eso es suficiente para mantener nuestro gozo y nuestra alegría. Pero antes de acabar con la oración, os voy a animar no solamente a escuchar ese cántico, sino quiero compartir estos temas de oración con vosotros, y os animo a que después, cuando acabe el culto, pues también dediquéis un tiempo en vuestras casas, en vuestras familias, a orar por estos temas. En primer lugar, oremos por el tema de la alegría y el gozo, lo que hemos visto esta mañana, que el Señor nos ayude a poner en práctica todo lo que hemos visto esta mañana. También pedimos a Dios que nos ayude a dar testimonio en estos momentos de dificultad, que con nuestras palabras y nuestras acciones, pues la gente pueda ver a Jesús trabajando en nosotros. También sigamos orando por los cultos, que el Señor, si es su voluntad, pues nos permita volver a tener los cultos presenciales en breve. Sigamos orando por las obras de la iglesia, que el Señor también pues permita que se puedan ir acabando. Obviamente estamos orando por la situación sanitaria, y también he puesto aquí los ancianos de la iglesia, pues que el Señor vaya protegiendo a todos los que corren un riesgo mayor. También el hogar de ancianos, obviamente estoy hablando aquí, pero que el Señor vaya protegiendo no solamente la iglesia, sino toda la ciudad de Reus, y sobre todo a las personas que están trabajando en primera línea, los sanitarios, y también los que están trabajando en los institutos y los colegios. Pues como digo, voy a acabar yo con una última oración. Os animo a que también tengáis un tiempo de oración ahora en casa, y también, como digo siempre, al final del culto estarán nuestros datos de contacto. Si hay alguna pregunta, algo que ha surgido en el mensaje de esta mañana y queréis más información o clarificación de algún tema, pues no os dudéis en poner en contacto con nosotros por el teléfono o el email que saldrá ahora al finalizar el culto en pantalla. Pues voy a despedir el culto con una última oración. Padre, te damos gracias por lo que hemos aprendido hoy. Gracias porque en un mundo de dificultades, en un mundo donde recibimos golpes, podemos tener gozo, podemos tener alegría. Gracias que no depende de nosotros, porque si dependiera de mi Padre, pues sé que habría muchos días que no tendría nada de gozo, nada de alegría. Pero gracias porque es un fruto que tú produces en nosotros. Ayúdanos, Padre, a dejarte que vayas trabajando en nosotros, a ver las cosas como tú quieres que las veamos, fijándonos no en las cosas de aquí, sino en el cielo, en las cosas eternas. Y cuando nos fijamos en esas cosas, nos damos cuenta que cualquier golpe, problema, dificultad que tengamos aquí no
es nada en comparación con la alegría, el paz, el gozo que tendremos en el cielo. Ayúdanos a siempre tener gozo en nuestras vidas, incluso en esos momentos difíciles, que las personas puedan ver ese gozo en nosotros y puedan preguntar cómo es que nosotros podemos vivir así y dar testimonio de ti y decir, no depende de nosotros, sino depende de que Dios está cambiando mi vida. Pues sigue bendiciéndonos esta semana, Padre, sigue protegiéndonos del virus, sigue dando sabiduría a los expertos, Señor, danos también sensatez a los ciudadanos para que podamos vivir más tranquilos, mejor con el virus, Padre, y gracias, Padre, porque podemos pedirte ayuda a ti en estos momentos, sabiendo que tú nos tratas no como merecemos, porque la verdad es que no merecemos que tú nos des nada, pero como tú nos amas, escuchas nuestras oraciones y las contestas de la mejor manera, porque tú eres el Dios de toda sabiduría, de todo poder. Pues bendice esta semana, Señor, y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu nombre. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.